compartimos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Hola, bienvenidos a nuestro estudio de la escuela sabática para esta semana que llevaba como título Los dos testigos, y ya es la lección número 6. Estas lecciones están siendo una gran bendición para nuestra vida espiritual y espero que este comentario pueda ayudarte a comprender esta gran verdad registrada en la palabra de Dios que tiene que ver con el tema de los dos testigos. Quisiera iniciar mencionando el texto que es el versículo para memorizar de esta semana, que está en Isaías 48. Un versículo maravilloso que dice lo siguiente: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La Biblia, a lo largo de toda la historia, el texto sagrado, fue perseguido, despedazado, fue realmente abolido, tratado de anularse. Eran encarcelados aquellos que poseían la Biblia. Las reunían todas, eran quemadas en las plazas, pero a pesar de todo, de la persecución que ha recibido la palabra de Dios, a pesar de su desprestigio y difamación, nadie nunca ha podido contra la verdad. La Biblia lo profetizó hace muchos años. Puede acabarse lo que sea, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la razón? Pues que es la palabra de Dios, y Dios es eterno. Su palabra entonces es eterna. Esa palabra que mandó y existió, esa palabra que creó de la nada, tiene un poder increíble cuando nos acercamos a ella. Somos traspasados por ella, nuestra alma puede partirse y podemos recibir la voluntad y el mensaje de Dios para nosotros. Sin embargo, esta semana estudiamos un tiempo en la historia donde la palabra de Dios recibió un golpe terrible, y nos referimos a la Revolución Francesa, que fue un poder nuevo que salió, que era distinto al que había dominado la Edad Media, el poder del ateísmo, el poder de la negación de la fe. Fue un poder simbolizado por Egipto, una nación politeísta que no creía en Dios. Es decir, solo había un poder engañador que era religioso, un sistema religioso pagano que había mezclado la verdad con la mentira a lo largo de toda la Edad Media. Pero en 1798, con la Revolución Francesa, ocurrió el surgimiento de otro enemigo de Dios, un enemigo que le causó mucho daño a la fe, a la religión, a la palabra de Dios. Y la Biblia le dedica un capítulo entero a narrar lo que sucedió en Francia, que tuvo su inicio allí y que de allí se permeó para todo el mundo, y aún hoy hay personas que niegan a Dios. Vamos a estudiar esta fascinante historia de esta semana. En primer lugar, tenemos dos testigos. Vamos a tratar de descubrir quiénes son estos dos testigos y vamos a entender lo que dice Apocalipsis capítulo 11, que es el capítulo entero dedicado a estos dos testigos. Y de paso, para los que les gusta un poquito Apocalipsis tiene unas series de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Bueno, entre la sexta y la séptima trompeta está este pasaje de los dos testigos. Siempre hay un paréntesis entre el sexto sello y séptimo sello, aparece un paréntesis allí importante. Y acá en el capítulo 10, con el ángel que tiene un libro en la mano, y ahora los dos testigos son el paréntesis que está entre la sexta y la séptima trompeta. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 11 para entender un poco más. Versículos del 3 al 6, dice así: y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante de Dios de la tierra.
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacer daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas las plagas cuantas veces quieran. ¿Quiénes son estos dos testigos? Algunos dicen Moisés, porque habla de plagas. Otros dicen Elías, porque fue el que hizo llover fuego del cielo y después dijo que no iba a llover y no llovió. Elementos muy interesantes, pero no pueden ser Moisés y Elías. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver las características de estos testigos. Fíjense, número 1, estos testigos profetizan por 1260 días, que son 1260 años. Imposible que sea un ser humano predicar tanto tiempo. Nadie puede vivir tanto tiempo. Luego dice que ellos estarían vestidos de ropas ásperas. Otra característica que nos ayuda a entender quiénes son los testigos. Luego dice, estos son 2 olivos. Nos lleva a Zacarías 4:6. Y son los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra, es decir, alumbran. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos, es decir, no pueden ser derrotados. Y por último, dice que tienen un poder para cerrar el cielo. Todas estas características encajan con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, los 2 testigos son la palabra de Dios. Que durante ese tiempo ya estudiamos en otra lección, creo que fue la lección 4, el periodo de tiempo, pero en esta semana lo volvimos a repasar. Cada vez que escuchas 1260 días, 1260 años, 42 meses, o tiempo y medio tiempo, como dice Daniel 7:25, se refiere al mismo periodo de tiempo. El periodo que va del 538 hasta 1798, ese fue el periodo de dominio papal. Pero en ese periodo es el periodo en que estos testigos hacen su profecía, es decir, que aunque había oscuridad, siempre la palabra de Dios se mantuvo. Dios guardó su palabra de generación en generación, y aunque gente fue destruida en la hoguera por tenerla, muchos otros aparecían y la copiaban y la traducían y la compartían, y con el invento de la imprenta empezaron a surgir diferentes versiones en el idioma de la gente. Y fue imposible que la palabra de Dios fuese destruida por este poder terrible. Aquí en el versículo 3 aparece como vestidos de silicio, representando la dura situación que pasaría la palabra de Dios en todo ese tiempo, ¿verdad? Justo así como escondidos entre las montañas, entre la gente, la palabra de Dios se iba profetizando en una condición no tan fácil, pero lo hizo, no se detuvo. Luego la Biblia nos lleva al versículo 4, donde menciona 2 olivos, y uno tiene que ir a Zacarías para entender. Los olivos representan el Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo que entra en la antigüedad. El candelabro que tenía las 7 lámparas tenía un sistema de tubos donde el aceite pasaba por cada tubo, y entonces era alumbrado todo el lugar del santuario por medio de esa unión entre la lámpara y el aceite. Es la palabra de Dios que fue escrita por el Espíritu Santo, y la Biblia misma se compara a ella como una luz, donde en el Salmo 119 podemos ver lo que dice el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Podemos ver cómo se autodescribe la palabra de Dios con la frase: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Un detalle importante es que la Biblia es comparada como una luz que alumbra. Y eso fue lo que realmente sucedió en todo este tiempo de oscuridad. La luz permaneció, porque la palabra de Dios no puede desaparecer. Luego dice, estos tienen poder. El poder de la palabra es increíble. Dice, Dios mandó y existió con su palabra. Esa misma palabra está escrita. Este libro que yo tengo aquí no es un libro cualquiera.
No es como cuando tomas un libro y lo lees. Este libro es la palabra de Dios autorizada. Es la brújula que nos lleva al camino que Dios ha trazado para nosotros. Una guía de vida hacia la vida eterna. Y ellas tienen poder. Por medio de Elías, cuando él profetizó, él dijo, no va a llover, no llovió, y luego volvió a decir, ahora sí va a llover, y llovió. Ese es el poder de la palabra de Dios. Él no estaba hablando por su propia cuenta, sino que estaba hablando del mensaje que Dios le había dado. Y en una ocasión, lo que nos hace creer que estos dos testigos son la palabra de Dios, es la frase de Jesús. Él dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Así que aquí encontramos entonces que los dos testigos representan la palabra de Dios. Vamos a avanzar ahora al versículo del 7 al 9 para encontrar el surgimiento del ateísmo. El surgimiento de un evento que ocurriría en 1798 en Francia, pero que era un evento que estaba ya profetizado en la Escritura. Fíjense bien. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Está el surgimiento de un poder, ya no el que existía, sino un nuevo poder. Versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este versículo está haciendo alusión a Francia, que unió dos pecados terribles: la sodomía, que tiene que ver con los pecados de la carne, los sexuales, y que tiene que ver con el ateísmo. Egipto, una nación pagana que creía en cualquier cosa. Fue justo cuando, por medio de Napoleón, el general Berthier le corta la cabeza al Papa, que surge en Francia una revolución que se llamó la Revolución de la Razón, la revolución del pensamiento. Se hizo una religión la razón, y todavía hoy hay personas que se creen muy sabias, muy inteligentes, que te dicen, si tú crees en Dios, estás atrasado, porque Dios es una cosmovisión de gente que no sabe qué creer. Una persona pensante no puede creer en Dios, y todavía hoy existe la semilla que fue sembrada en la Revolución Francesa, y esto fue una colección de actividades en contra de la palabra de Dios, y se hizo un Dios de la razón. Se enfatizó la importancia de negar a Dios, y por 3 años y medio exactamente, las Biblias fueron prohibidas y fueron desechadas en una nueva actitud de poder diabólico que vino a través del ateísmo. Versículo 9. Gente de todo el pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fue algo público, fue algo que todos pudieron ver. La terrible crueldad con que se trató la palabra de Dios fue prohibida totalmente, y la religión por completa se dio. Ustedes se pueden imaginar, si ustedes leen los capítulos del conflicto de los siglos para esta semana, que van del 7 al 11, se darán cuenta de lo que ocurre cuando el ser humano quita la palabra de Dios por la idolatría. Lo que pasó en Francia le ha afectado a ese país hasta hoy. Un país que es muy lindo, que es un país con mucho desarrollo, pero que no tiene el temor de Dios. Y lo que sucedió cuando una vez fue quitada la religión, quitada la Biblia, entonces se vivieron los desenfrenos más terribles que el mundo nunca antes había visto. Por eso es llamado Sodoma y Egipto. Cuando quitamos a Dios de la ecuación, cuando quitamos a Dios del camino, lo que viene es perversión total. Pero el capítulo termina de una forma increíble, dando evidencia de que la palabra de Dios es eterna, como dice Isaías 48. Pero mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 11 de Apocalipsis. Pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y los vieron sus enemigos.
Qué lindo lo que sucedió después de esto, y es que no pudieron destruir por completo la palabra de Dios. Justo después de la Revolución Francesa vino un reavivamiento. La gente empezó a estudiar la Biblia con más fuerza. Empezaron a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Entendieron que eso que había pasado en Francia estaba en la Biblia. Y hubo un resurgimiento, un deseo de entender la palabra de Dios como nunca antes. Hubo un hombre llamado William Carey que empezó a viajar por toda la India y repartió Biblias y tradujo, hizo un gran movimiento justo después de la Revolución Francesa. Empezaron las grandes sociedades bíblicas, aparecieron grandes hombres y mujeres de diferentes lugares que iban como misioneros compartiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser destruida, por eso Apocalipsis 11 menciona que los testigos iban a resucitar. La palabra de Dios puede ser atacada, puede ser suprimida, la palabra de Dios puede ser erradicada, pero nunca podrá ser destruida. Todavía hoy muchas personas cuestionan la autoridad de la Escritura, pero ni aun eso podrá destruir la verdad que está escrita allí, pues es la palabra de Dios eterna, poderosa. A pesar de los ataques del enemigo, la palabra de Dios permanecerá hasta el final, hasta su clímax glorioso cuando Cristo venga por segunda vez. Analicemos esta cita que encontramos en El conflicto de los siglos, la página 289. Dice la hermana Elena de White: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Te vas a encontrar mucha gente que hoy se burla de la palabra de Dios, que dice que está adulterada, que no es la palabra de Dios de verdad. Pero todas esas cosas no podrán destruir la verdad escrita. Es el libro más antiguo. ¿Y sabes por qué es el libro más antiguo? Porque Dios la ha cuidado. Desde que Moisés la empezó a escribir hasta el último que escribió, que fue Juan, 40 escritores distintos, todos ellos escribiendo el trazo de este gran conflicto, que será de bendición para todos aquellos que la estudien, la sigan y que permitan que el Espíritu de Dios hable a través de sus páginas sagradas a su corazón. Juan ve, después de ese tiempo difícil, el cielo abierto y cómo el arca del testimonio se ve. Es allí donde él entiende que el Señor estaba dirigiendo todas las cosas desde su santuario. Aunque parezca acá en la tierra que el enemigo domina, que las burlas son más grandes que los que hablan de parte de Dios, Dios sigue al control de la historia de la humanidad y del gran conflicto. El enemigo puede hacernos daño, puede privarnos de libertad, pero nunca podrá apagar la verdad que hay en Jesucristo a través de su palabra. Yo quiero animarte para que esos testigos puedan hablarte del gran amor de Dios y del plan de salvación, para que juntos podamos ir al reino de los cielos. Permíteme hacer esta oración. Padre, gracias te damos por esta linda lección que nos lleva a un tiempo en la historia donde la Biblia fue atacada fuertemente hasta la muerte, pero no pudieron, porque la palabra tuya, Señor, permanece para siempre. Que permanezca en nuestros corazones, avivando nuestra fe, sabiendo que queda poco tiempo. Da tu bendición a todos los que van a estudiar tu palabra esta semana y que van a escuchar este comentario. Pues lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.